Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que como siempre vienen manteniendo la continuidad con este ciclo de conferencias, con este conocimiento universal, esa sabiduría universal para el despertar de la conciencia. Saludamos también y damos las gracias a los administradores de los diferentes grupos a los cuales llega este material, a los cuales llegan estas conferencias para de esa manera pues poder llegar a más personas, llegar a todos aquellos que estén buscando el despertar de la conciencia, que estén buscando iniciar un trabajo sobre sí mismos. Agradecemos de antemano, como siempre, a todos aquellos administradores. También a las diferentes personas que como siempre ingresan a los temas, reaccionan, comparten el material, comparten las conferencias, recordarles que de esta manera están haciendo su propio sacrificio por la humanidad y este trabajo que hacen por la humanidad, por ayudar a difundir estas enseñanzas, les dará fuerza para iniciar y continuar su propio trabajo interior. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja sobre el tema, sobre la conferencia que vamos a ver el día de hoy, lo pueden ir dejando en el cajón de comentarios o también nos pueden escribir en el WhatsApp, que siempre queda el enlace en la descripción de cada conferencia. El día de hoy nos confiere ver la conferencia número 34 de la fase A, que es el centro de gravedad permanente. Realmente esta es una conferencia muy interesante, muy importante para comprender lo que es el centro de gravedad permanente y su importancia para el trabajo. Realmente es importante que nosotros salgamos pues, de la fascinación en la que nosotros nos encontramos actualmente con las cosas de la personalidad. Es necesario ver que actualmente nuestro centro de gravedad permanente gira alrededor de las cosas de la personalidad, de qué irán, de qué pensarán, del trabajo, de la comida, de la salud, de la preocupación por el estudio, por la fama, por el dinero, por tener más posesiones, y nuestra vida gira alrededor de eso. Ese es el centro de gravedad permanente. Es necesario que nosotros lo comprendamos. Cuando hablamos de centro de gravedad, pues se refiere a una fuerza gravitacional en torno a lo que gira nuestra vida. Digamos, en el común de la vida de las personas, en el común de la humanidad, pues su vida gira alrededor de, digamos, del dinero. Entonces, desde el momento en que se levantan, todo lo que piensan, todo lo que desean, todo lo que hacen, gira alrededor del dinero. Sus pensamientos están alrededor de tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que pagarle a fulano, fulano me debe tanto, voy a trabajar en esto para poder ganar esto, lo otro, y así. Ese es el centro de gravedad. Entonces, y así con las otras cosas del diario vivir, ya sea un deporte, ya sea el trabajo, etcétera, etcétera, el estudio, la universidad, en eso gira el centro de gravedad permanente. Ahora, con este trabajo y el despertar de la conciencia, si es que realmente nosotros queremos avanzar, si realmente queremos hacer algo por nuestra conciencia, ese centro de gravedad permanente debe que volver nuevamente a la conciencia. Es decir, nuestros pensamientos, deseos, emociones, el tiempo debe girar nuevamente en torno a la conciencia, en torno a nuestro ser, a nuestro Padre. Reorganizar el tiempo, irle quitando, irle robando tiempo al defecto psicológico para dárselo nuevamente a la conciencia. Claramente, o sea, esto no quiere decir que estemos hablando de que la persona tenga que volverse un irresponsable y no responder con sus responsabilidades del diario vivir, con su familia, con sus hijos, con su trabajo. No, todo esto se debe hacer, pero de manera consciente, todo en equilibrio, ¿sí? Lo que debemos quitar, lo que debemos restar es el tiempo que se pierde en el celular, hablando cosas innecesarias, dándole gusto a los defectos psicológicos, la droga, el alcohol, todas esas cosas. Hay que irle restando
fuerza y que restándole tiempo para devolvérselo a la conciencia. De igual manera, el trabajo de la autorrealización, el trabajo de la conciencia para el despertar de la conciencia, se debe llevar a todo lugar. Así estemos en el trabajo, estamos trabajando también para la conciencia. Se está haciendo un doble trabajo. Un trabajo exterior que nos permite comer, estamos ya sea conduciendo, ya sea manejando, valga la redundancia, pintando, hagamos lo que hagamos, pero internamente vamos vigilando nuestro mundo interior, vamos vigilando nuestros pensamientos, deseos, emociones y vamos muriendo. Y estamos haciendo ese doble trabajo. Y de esa manera, algo que parece tan sencillo, pues estamos generando ese centro de gravedad permanente en torno al trabajo, porque estamos constantemente pues en esa recordación de sí mismo, en el recuerdo de sí, negándonos al defecto y muriendo psicológicamente. Entonces todos esos espacios de la vida cotidiana sirven para el autoconocimiento, para en el trabajo de la liberación de la conciencia. Entonces, ahora veamos que si no existe una verdadera individualidad, pues resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Y esto es muy importante. O sea, para iniciar es importante que cada quien, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están escuchando este tema, están reflexionando en esto, estén buscando iniciar el trabajo por despertar de la conciencia, saber y conocer, pues cuál es nuestro propósito, para qué nos levantamos, por qué hacemos las cosas y cuál es el propósito nuestro. No debe ser otro que la autorrealización íntima del ser. Debemos tener claro que ese es nuestro propósito por el cual estamos vivos, por el cual hacemos las cosas. ¿Sí? Todos nuestros pensamientos, deseos, emociones deben ir en torno al despertar de la conciencia, en torno a la autorrealización. Si nosotros no tenemos un propósito claro por el cual hacemos las cosas, pues tarde que temprano, cualquier mosca, como dice el dicho, nos va a distraer. Cualquier cosa que nos llegue a la vida, y eso sucede muchas veces. Muchas personas llegan, ya vamos a tocar este tema más detalladamente, de personas que llegan a las conferencias, llegan a los temas con ánimo, ¿sí? Llegan y dicen, no, esto era lo que yo estaba buscando, qué chévere, por fin lo encontré. Y tienen ese ánimo, empiezan poquito a poco pues a tratar de luchar por hacer un trabajo, pero llegan las pruebas, les llega preciso en ese momento en que llegaron a las conferencias, pues no tenían trabajo o no tenían un estudio, no estaban estudiando o no estaban haciendo algo en específico y preciso les llega una oportunidad, les dicen, no, mire hermano, vámonos para tal lugar, se va a ganar $20,000 diarios o $20,000 mensuales, perdón. Y de inmediatamente el ánimo que tenía supuestamente para el trabajo se esfuma y desaparece la persona. ¿Por qué? Porque es que no había una continuidad de propósito, no había un propósito claro por el cual se estaba haciendo. El propósito debe ser siempre la autorrealización, el despertar de la conciencia. No debe ser otro, no debemos buscar cambiar por fulano, por sutano, porque mi mamá me dijo, porque mi pareja está sufriendo por mí, por mi comportamiento. No, porque el día que no esté la persona, pues vamos a volver a lo mismo. Entonces no era un cambio real. Entonces, tal continuidad de propósitos es imposible mientras carguemos a los defectos, a los yoes. ¿Por qué? Porque es que vemos que cada defecto psicológico pues tiene su propósito. El yo de la lujuria tiene su propósito de extraer la energía creadora sexual. El yo fornicario, el yo mirón lo mismo, el yo de la ira, el yo del rencor, del resentimiento, el yo de la pereza quiere dormir, quiere perder el tiempo, quiere divertirse en ociosidades. Y ese es el propósito del defecto. Entonces, mientras carguemos con toda esa multiplicidad de propósitos, de cada yo, de cada defecto, pues será difícil mantenernos en torno al trabajo. Por eso se hace hincapié, incluso desde el principio de las conferencias, pues lo más importante es el trabajo psicológico.
trabajo por liberar la conciencia. Y en este caso, pues para lograr esta continuidad de propósitos y lograr una verdadera responsabilidad. Porque no se le podría exigir responsabilidad a alguien. O sea, realmente el sentido de la responsabilidad plena no existe en nosotros. ¿Por qué? Porque es que cargamos muchas personas dentro de nosotros, como venimos viendo, y realmente cada defecto psicológico es como una persona. Tiene su forma de hacer las cosas, su forma de hablar, tiene su forma de pensar, su forma de sentir, tiene su propio comportamiento. Cada persona es distinta. Y pues lo que hoy prometíamos, ¿sí? En determinado momento se puede estar manifestando un defecto psicológico en nosotros y decimos, sí hermano, cuente con eso, allá voy a estar 5 de la mañana, allá me tiene. Y tarde que temprano pasan 2 horas, pasan 3 horas, o es al otro día y ya se manifiesta otro efecto psicológico. Y dice, uy, no, qué cuento despertarme yo a las 5 de la mañana y se despiertas a las 8. ¿Sí? Y eso nos pasa, eso nos sucede. ¿Por qué? Por la multiplicidad de efectos psicológicos. Entonces lo que afirma un defecto hoy, otro efecto psicológico, piensa totalmente lo contrario. Y esa confusión la cargamos en nuestro interior. Y todos lo cargamos. Para ello, pues es necesario pues la eliminación del defecto, la eliminación del yo. Porque vemos que estas incongruencias pues nos van a llevar a la confusión y tarde que temprano nos van a sacar del trabajo. No nos van a permitir tener esta continuidad de propósitos de la que hablamos. Y si no hay continuidad de propósitos, pues no habrá avance. Y pues no debemos caer en el autoengaño de creer que somos siempre la misma persona. O sea, de creer que se es responsable. Como hablamos, como lo acabamos de mencionar en el ejemplo, pues vemos que no es así. Un defecto psicológico puede estar afirmando algo, pero el otro ya al mismo instante está pensando otra cosa. Por eso es que decimos sí hoy y mañana decimos que no. Hoy decimos sí, sí voy, espéreme allá, y mañana no vamos. O lo contrario, decimos no, no voy, yo por allá no voy. Y al otro momento, al otro instante resulta que sí va. Todo por esta multiplicidad que cargamos en nuestro interior. Ahora, venimos a lo que mencionamos hace un momento. Puede llegar una persona y sucede mucho, ¿sí? Es lo normal, vamos a verlo. De que llegan personas con mucho entusiasmo, con mucho ánimo para el despertar de la conciencia. Llegan con un aparente ánimo, con la disposición, incluso dicen, no, realmente hermano, muchas gracias, eso era lo que yo realmente estaba buscando, lo que sentía en mi corazón que debía empezar a trabajar, muchas gracias. Y muchas veces se siente uno como instructor, como conferencista, o incluso los mismos compañeros, cuando ven una persona así, pues se siente mucho ánimo, se siente un ánimo especial, ¿sí? Al ver una persona que tiene ese ánimo, que tiene esa disposición por empezar a trabajar. Más sin embargo, como venimos viéndolo, como lo mencionamos hace un momento, como no hay continuidad de propósitos, no se tiene el propósito claro, pues en cualquier momento llega otro defecto psicológico y lo saca, ¿sí? Entonces les llega, como hablamos en el ejemplo hace un momento, pues les llega, digamos, un trabajo, ahí sí, de pronto estaba sin trabajo, sin empleo, estaba sin plata, y le dicen, no, hermano, vamos para tal país que se va a ganar $20,000 semanales, $20,000 mensuales, y de una vez el cuento del despertar de la conciencia se le olvida totalmente. O ahí se encuentra estudio, ahí se encuentra carrera, etcétera, etcétera, o cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser un motivo justo o injusto, sencillo o complicado. El defecto va a encontrar mil y unas maneras para justificarlo. ¿Y qué sucede? Muchas veces, pues como para resarcir el daño, por así decirlo, pues
termina metiéndose en otra escuela o en una escuela pseudoesotérica, como para no sentir la culpa. Termina buscando un camino más fácil, donde le hablen más bonito, donde le digan que el despertar de la conciencia no es tan difícil, que con Ave Marías y rezos va a eliminar los defectos. Ahora, venimos con esto a fin de que comprendamos que ese ir y venir, de ese cambio incesante de decisiones, ese cambiar incesante también de escuelas, de sectas, de religiones, ¿a qué se debe? A los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior. Y cada defecto va luchando dentro de nosotros por lograr la supremacía, por ser él el que domine. Y si tenemos millones, pues imaginémonos, ¿sí? Por eso ese constante divagar y ese constante mariposear nuestro, ese constante cambiar de decisiones. ¿Por qué? Porque literalmente, pues, cada defecto es una persona. Internamente, astralmente, ustedes lo van a poder ver, lo van a poder notar que realmente es así. Allá vemos a los defectos como son, lo vemos como personas, como personitas. El yo de la lujuria lo vemos, si lo tenemos grande, si lo tenemos bien alimentado, vemos un gordo gigantesco, el cual tiene su criterio, tiene su propia mente, tiene sus ideas, tiene su forma de actuar, ¿sí? Y ustedes lo pueden sentir, uno lo puede sentir como por ejemplo en la mañana nos levantamos con mucho ánimo y nuestros pensamientos en ese momento son unos, pero en otro momento vamos al trabajo y de pronto nos reclamaron, nos dijeron esto, nos hicieron lo otro y ya nuestro comportamiento es totalmente distinto. Y ese cambiar es de los yoes. Y si no queremos seguir en ese constante cambio, pues debemos estar en autoobservación, negándonos, observando y descubriendo el defecto psicológico para eliminarlo. Realmente pues no somos otra cosa que una máquina, como lo veíamos en la conferencia número 31. Somos pues criaturas mecánicas a servicio del yo, que en un momento le servimos a un defecto, en otro a otro defecto. Y entonces en el caso pues, de las personas que se salen, pues sus defectos psicológicos los llevarán a otros sitios, los llevarán a otras escuelas, a otras sectas, acá sí van a decir, no, es que, claro, eso de eliminar los defectos no era necesario, eso era puro cuento que me decían allá, que esto y que lo otro. Eso bajo el autoengaño, lo dicen bajo el engaño de sus propios defectos psicológicos. Entonces, como lo mencionábamos hace un momento, pues es lo común, ¿no? Lamentablemente es lo normal, entre comillas, por decirlo en alguna palabra, es lo normal que las personas lleguen, pero no continúen. Simplemente pues por X o Y situación, pues se dejan tragar por la vida. Y realmente, si uno no lucha, como lo veíamos en la conferencia anterior, la conferencia número 33, realmente para que haya un cambio, para que haya una transformación, es necesario sacrificio, es necesario luchar, ¿sí? ¿Sacrificar qué? Pues nuestros propios placeres, nuestros propios deseos, nuestros gustos, sacrificar todo eso para no dejarnos devorar por la vida, no entregarnos a nuestros deseos, a nuestros placeres. Realmente se avanza acá con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, negándonos al placer, negándonos al gusto, porque si no, tarde que temprano, nos va a tragar la vida. Ahora, y si sigue existiendo, pues, dentro de nosotros esa multiplicidad de yoes, pues, el centro de gravedad permanente no puede existir. Como hablamos, pues, como cada efecto psicológico, pues, tiene su criterio, pues, la vida de uno
va a girar alrededor del criterio del defecto psicológico, ya sea la lujuria, ya sea el yo ladrón. Entonces, si estamos identificados con este yo ladrón, pues nuestros pensamientos van a girar alrededor de eso. Pero bueno, ¿cómo hago este chanchullo? ¿Cómo hago esta trampa? ¿Cómo me robo esto? Fulano me dejó esta ventaja, me dejó esto y me lo voy a robar. Sus acciones también van alrededor de eso, sus deseos, sus emociones, todo lo que hace gira alrededor del robo. Y así con todos los otros defectos psicológicos. Entonces es necesario ir muriendo, ir negándonos al defecto psicológico para ir logrando ese centro de gravedad permanente en torno al trabajo interior. Y como lo mencionábamos al principio, pues ese centro de gravedad gira en torno ahora pues de las cosas de la personalidad. Debemos ir gradualmente robándole tiempo al defecto y dárselo nuevamente a la conciencia. Reorganizar nuestro día, reorganizar nuestros quehaceres para que gire en torno al trabajo interior. Como hablamos, pues el mayor trabajo que se hace durante el día es la autoobservación. ¿Sí? No necesitamos, no es que diga uno, no, tiene uno que renunciar porque es que voy a sentarme a autoobservarme. O voy a dejar a mi familia abandonada y esto y lo otro porque es que necesito autoobservarme, necesito morir. No, ese trabajo se hace en el diario vivir, porque es que ahí está el gimnasio. Ahí no, es que porque no, está muy difícil, es que me gritan en el trabajo, voy a renunciar. No, no es así. Esa es la oportunidad para descubrir los propios defectos, para desarrollar la voluntad e ir liberando la conciencia. Como venimos viendo ahora, es normal lamentablemente es normal, pues que la mayoría no se autorrealice. ¿Por qué? Porque no hay continuidad de propósitos, ¿sí? Porque realmente para lograr la autorrealización exige continuidad de propósitos, exige responsabilidad, exige mantener un centro de gravedad permanente. Y realmente es algo difícil encontrar a alguien con un centro de gravedad permanente, con verdadero trabajo juicioso hacia el trabajo del despertar de la conciencia. Lo normal es que lleguen las personas, se entusiasmen en algún momento, por algún momento, y bueno, realmente esto no lo estamos mencionando en tercera persona para que le caiga a otra persona, sino que es para nosotros mismos, ¿sí? Para que reflexionemos en que nosotros también podemos caer en ese error, ¿sí? Porque no necesariamente pueden ser meses, pueden ser años también. Que dure la persona con cierto entusiasmo, trabajando, pero por falta de continuidad de propósitos, por falta del centro de gravedad permanente, pues cualquier otra cosa lo saque, ¿sí? Ya sea un problema de X o Y tipo, por cualquier situación que la vida vuelve y se lo trague. Entonces, esto es para nosotros, para que nosotros reflexionemos y no cometer ese error. Ahora vamos a ver, en este punto de la conferencia, vamos a ver algo interesante, de que actualmente el Sol está haciendo un experimento de laboratorio muy complicado y realmente terriblemente difícil de comprender. Pero es de saber que dentro del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, dentro de nuestra semilla, existen gérmenes solares. Entiéndase como gérmenes a semillas. Semillitas solares que convenientemente desarrolladas pueden convertirnos en hombres solares. Pero realmente, lamentablemente, lo normal es que esas semillas se pierdan. ¿Por qué? ¿Cuándo se pierden? Pues cuando se da la fornicación, cuando se da la expulsión de la energía, cuando se llega al orgasmo. Esas semillas solares que nos podían permitir llegar a convertirnos en hombres solares, pues se pierden. Se pierden por la expulsión de la energía. Realmente, estos gérmenes, estas semillas, necesitan
un ambiente adecuado, así como nosotros lo vemos pues en las semillas, en lo natural de la vida. Vemos que una semillita pues necesita un terreno adecuado para poder crecer y desarrollarse. Lo mismo sucede con estos gérmenes solares. En un ambiente estéril, no germina, se pierde. Entonces, ¿cómo preparar ese terreno? Es decir, ¿cómo prepararnos para que esa semilla nazca o se desarrolle dentro de nosotros? Por medio del trabajo, por medio de la revolución de la conciencia. El trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por medio de la muerte, por medio del nacimiento espiritual y por medio del sacrificio por la humanidad, haremos que esas semillas se desarrollen correctamente. Es necesario también continuidad de propósitos y un cuerpo físico normal, ¿sí? Ser constantes, continuos con nuestro propósito, es decir, trabajando constantemente en los 3 factores de la revolución de la conciencia, luchando contra nosotros mismos, luchando por despertar, luchando contra la lujuria, contra el orgullo, contra la soberbia, contra los defectos que nos quieren dormir la conciencia, transmutando la energía si es que tenemos pareja, si no, pues bueno, sublimando, siendo solteros, pues sublimando, trabajando por la humanidad, muriendo psicológicamente, pues nos va a llegar la pareja, y si la tenemos, pues aprovechar, trabajar, y de esa manera, pues esas semillas se irán desarrollando dentro de nosotros. Claramente esto es interno, ¿sí? Todo esto es un proceso metafísico interno y un cuerpo físico normal, tanto la cabeza, ¿sí? Bueno, físicamente la cabeza, también psicológicamente, pues necesita uno estar cuerdo, ¿sí? Obviamente todos tenemos un nivel, ¿cómo decirlo? Cierto nivel de locura, ¿sí? Por nuestros defectos, pero hay una cordura entre todo eso, ¿sí? Porque una persona que disvaríe mucho, que en un momento está hablando de una cosa y luego de la otra, totalmente ido, pues es difícil, realmente es difícil. O sea, si es difícil para alguien que aparentemente tiene cordura, pues imaginémonos para alguien que no la tiene. También, pues las gónadas en correcto estado. Es muy importante, ¿sí? Que no hayan castraciones, que no hayan cortes de ningún tipo, ni vasectomías, ni nada de eso, porque pues eso impide que se desarrolle o que suba la energía correctamente. Ahora, pues lamentablemente vemos que todos estos trabajos de la ciencia materialista, de la ciencia oficial, que creen que están desarrollando a la humanidad, pues lo cierto es que si siguen trabajando, el desarrollo de ciertos gérmenes, de estos gérmenes que estamos mencionando, estos semillas solares, pues se va a perder. Ahora veamos este caso. Todo esto pues parece difícil de entender, lejos para el entendimiento humano, pero es algo que es totalmente verificable, abierto a la investigación. Hemos entregado las herramientas para la comprobación y la experimentación de esto que estamos mencionando. Ciertamente, las hormigas que nosotros conocemos al día de hoy, en un tiempo arcaico, fueron una humanidad que habitaron el planeta Tierra. Fueron humanos, aunque parezca increíble, ¿sí? Y realmente uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. Pero no hay duda de que ese orden establecido en cualquier hormiguero es formidable, es magnífico, ¿sí? Y esto se puede investigar. Darnos cuenta de que las hormigas, pues cuando habitaron, y esto fue hace millones de años, realmente para la ciencia oficial, la ciencia materialista, esto parece difícil e imposible de creer, porque dicen, no, pues ¿dónde están las pruebas? Esto y lo otro. Tenemos el astral, ¿sí? Ciertamente, cuando fueron una raza humana, pues
establecieron una civilización socialista. Y vamos viendo pues lo terrible de esto. En estas condiciones, pues, ¿qué hicieron? Y podemos ver nosotros el ejemplo de países socialistas, ¿sí? Como Corea del Norte, como Nicaragua, Cuba, ¿sí? Etcétera, etcétera, Venezuela. Bueno, que buscan establecer es un orden para todo, ¿sí? Ponen un dictador, que el dictador dispone, bueno, ustedes van a rezar a tal Dios, o tienen prohibido rezar, tienen prohibido dirigir a la iglesia, tienen prohibido leer la Biblia, tienen que cortarse en el cabello de esta forma, van a trabajar en esto, lo otro. Se elimina totalmente el libre albedrío de las personas. Y en tal condición, eliminada tal iniciativa individual y el derecho religioso, pues el animal intelectual se precipitó por el camino de la involución y la degeneración. Realmente que todo esto nos sirve para comprobar y experimentar. No podemos nosotros creer que un sistema fallido, que ha fallado a lo largo de la historia de la misma humanidad, ha fallado en esto que estamos mencionando, ahora creer que si llega un sistema de estos a nuestro país va a funcionar. Es falso. Lo mencionamos sin ser esto política, sin buscar nosotros llegar a polémicas, pero es la realidad. Es necesario comprenderlo. Ahora, sumado a todo esto, a esa tiranía que se había establecido en ese momento, de que simplemente las personas tenían que pensar lo que ellos querían, lo que el dictador quería, comportarse de esa manera, sumado a todo eso, pues se estaban haciendo experimentos científicos, trasplantes de órganos, de glándulas, ensayos con hormonas. El resultado fue el empequeñecimiento gradual, la alteración morfológica de aquellos organismos humanos, hasta llegar a convertirse en las hormigas que conocemos actualmente. Realmente cayeron en involución, se alejaron de lo divino, verdaderamente, se alejaron de su ser, de su Padre, y cayeron en tal condición. Entonces, todos aquellos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos y se fue heredando de padres a hijos y así consecutivamente. Y hoy en día pues nosotros vemos un hormiguero y nos llenamos de asombro, ¿no? Al ver el orden que tienen. Sin embargo, pues no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Y es un ejemplo a lo cual se puede llegar si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos. Tarde que temprano vamos a terminar involucionando y degenerándonos. Si no hay un trabajo serio sobre nosotros, si no luchamos por salir de esta mecanicidad en la que nos encontramos, ¿sí? Reflexionemos que actualmente la humanidad nos comportamos peor que los animales. Tenemos raciocinio y no lo utilizamos. Tenemos raciocinio y nos comportamos, tenemos un comportamiento más degenerativo y degradante que un animal. Un animal no destruiría a otro, no le haría daño a otro. Un animal no abortaría, no lo hace. Un animal respeta la gestación, mas sin embargo el supuesto humano avanzado no respeta nada de esto. Entonces, si no se trabaja sobre sí mismos, lo que nos espera es la involución. Entonces, este experimento hecho en el laboratorio de la naturaleza que está haciendo el Sol, pues ha dado lamentablemente pues pocos resultados. Realmente, la creación de los hombres solares, crear hombres solares, solo es posible existiendo una verdadera cooperación por parte de cada uno de nosotros. Ya lo hemos visto desde las primeras conferencias, desde el tema número 8, realmente nadie despierta porque sí,
Nadie libera la conciencia ni se vuelve una mejor persona de la noche a la mañana porque sí. Eso es falso. Realmente no es así. Si no trabajamos, si no hacemos una lucha por eliminar nuestros defectos psicológicos, el defecto psicológico sí va a evolucionar, sí va a seguir creciendo. Nos vamos a volver más perversos, más malvados, más degenerados, más alejados de nuestra conciencia. Eso sí va a suceder mecánicamente. Despertar no. Contrario a lo que dicen pues en las escuelas pseudoesotéricas, que no, que es que estamos caminando, dirigiéndonos a la quinta dimensión, vamos a despertar más sanitos, más blanquitos. Totalmente falso. Y la misma realidad nos demuestra que esto no es así. Entonces no es posible la creación de hombres solares si no establecemos un centro de gravedad permanente en nuestro interior en torno al trabajo. Entonces no podremos llegar al desarrollo de esos semillas solares si no empezamos a robarle tiempo al defecto psicológico, si no empezamos a organizar nuestro tiempo. Y realmente que sí se puede. Muchas veces uno dice, no, es que no tengo tiempo, mi trabajo me está impidiendo, voy a renunciar porque es que me está robando mucho tiempo. Y sucede que cuando uno tiene poco tiempo es cuando mejor lo aprovecha. ¿Sí? Muchas veces cuando más se tiene tiempo es cuando más se desperdicia. Y realmente es así. De pronto uno lo puede ver en un día de descanso que uno tenga. Pues uno decía, cuando estaba ocupado, uno decía, no, si tengo libre, pues voy a hacer una meditación, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando tiene el tiempo libre se da cuenta que no hace nada. En cambio, cuando está ajustado de tiempo, pues cualquier minuto, cualquier segundo que tenga, lo aproveche. ¿Sí? Entonces nos podemos organizar. Digamos, en la mañana, bueno, me levanto, puedo hacer una sublimación, puedo hacer un traslado de fondos, un negocio con la ley, puedo hacer un velario orar, listo, ya son las 6 de la mañana, ahora me levanto, hago los quehaceres, ya digamos al mediodía pues tiene un espacio, puedo sentarme a hacer una meditación, en la noche pues puedo hacer un desdoblamiento astral, hacer mi retrospección del día, etcétera, etcétera, ¿sí? Tengo un espacio, voy en el bus, puedo hacer mi sacrificio por la humanidad, puedo compartir una conferencia, puedo invitar personas y de esa manera, o sea, esto nos permite ver que no es que uno necesite renunciar ni dejar la vida que traía, sino que puede reorganizarla para llevarla en torno a la conciencia, porque necesitamos comer, necesitamos sostener la familia, sostener el hogar, necesitamos un techo donde tenemos que vivir, ¿sí? Mas no es el fin último de las cosas, son un medio no más. Pero tenemos que ser responsables sobre estas situaciones. Realmente el verdadero propósito es el despertar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener continuidad de propósitos si no establecemos en nosotros, en nuestra propia psiquis, el centro de gravedad? No es posible, ¿sí? Porque entonces, mientras no estemos dirigiendo nuestro trabajo, nuestro tiempo en torno al trabajar de la conciencia, al despertar de la conciencia, pues no va a haber continuidad de propósitos, porque un defecto va a decir, no, hagamos esto, hagamos lo otro nos dice, vámonos a hacer aquí, vámonos a hacer allá, y no hay continuidad de propósitos. Entonces, tenemos que tener claro nuestro propósito, como hablamos, y dirigir nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros deseos, emociones al trabajo. Y realmente en cualquier raza creada por el sol no tiene otro propósito que trabajar por este hecho. Es decir, llegar a convertirnos en hombres solares. Ese es el propósito de cada raza creada por el sol. ¿Sí? No hay ningún otro propósito. Realmente todo lo otro es ilusorio y pasajero. Y si el sol fracasa en su experimento, pues pierde todo el interés por una raza. Y así ha sucedido. Y tal raza queda condenada a la destrucción, a la involución.
como venimos hablando, cada una de las razas que han existido a lo largo del planeta Tierra, en la faz del planeta Tierra, han servido a este experimento solar. De cada raza, el Sol ha logrado ciertos triunfos, algunos triunfos, y ha cosechado pequeños grupos de hombres solares. Al finalizar la raza, pues va a ir en decadencia y va a desaparecer progresivamente a través de grandes catástrofes. El mismo planeta Tierra va a limpiar, tiene que limpiar la faz de la Tierra para la nueva raza. Eso es algo que tiene que suceder y ha venido sucediendo. Ahora, veamos este aspecto de la conferencia. Realmente no podríamos llegar nosotros a convertirnos en hombres solares, a desarrollar esta fuerza solar en nosotros, mientras carguemos la luna, mientras carguemos esta fuerza lunar. Claramente, esa fuerza lunar que cargamos nosotros en nuestro interior son los yoes. Nuestros yoes son lunares. Entonces, y si cargamos esa fuerza lunar de los yoes, la fuerza solar no se va a poder desarrollar. En modo alguno sería imposible liberarnos de la fuerza lunar, de la fuerza de los yoes, sin establecer previamente un centro de gravedad permanente en torno a nuestro trabajo interior. Es decir, necesitamos definirnos en la eliminación del yo y centrarnos en la eliminación del defecto, ¿sí? Es decir, no hoy trato de eliminarlo y mañana lo alimento porque así no vamos a hacer nada, ¿sí? Entonces debemos ser serios y centrarnos para poder liberar la conciencia y liberarnos de esa fuerza lunar. Porque si no hay ese centro de gravedad permanente, no hay continuidad de propósitos, pues vamos a estar alimentando los yoes, vamos a estar alimentando los defectos y no haciendo un trabajo por nosotros. Entonces, esto nos permite ver que no podemos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos. Si no se dice uno, no, voy a eliminar este defecto y voy a eliminarlos todos, pero tengo que iniciar por uno. Y si no tiene esa continuidad para eliminarlo, pues no los vamos a poder eliminar, no vamos a poder liberar la conciencia. Vamos a seguir con esa fuerza lunar dentro de nosotros. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros tener continuidad de propósitos sin haber establecido en nuestra psiquis el centro de gravedad permanente? Necesitamos establecer el centro de gravedad permanente en torno al trabajo para que haya esa continuidad. O sea, ¿y esa continuidad de quién es? ¿Esa fuerza de quién es? De la conciencia. ¿Y cómo hacemos para que esa fuerza de la conciencia se mantenga en nosotros? Pues muriendo, negándonos, trabajando, dedicándole tiempo a la conciencia. Haremos que esa fuerza se mantenga y esa fuerza es la que nos va a impulsar a mantener esa continuidad de propósitos. Porque si no, el defecto es el que se adueña de la máquina y vaya a hacer otras cosas que nos llevan a alejarnos del ser. Vemos que actualmente la raza humana está totalmente desinteresada de la fuerza solar. No quiere desarrollar la fuerza solar. Está totalmente interesada por las fuerzas lunares. Interesadas es por el desarrollar las fuerzas para el mal, por involucionar, por divertirse, etcétera, etcétera, alejándose de su propia conciencia. Ahora volvemos a esto. Realmente no podríamos volvernos en hombres solares mediante la mecánica evolutiva. Esto es falso, ya lo hemos mencionado desde la conferencia número 8. Eso que dicen las escuelas pseudoesotéricas, que es que cada día nos vamos volviendo más blancos, eso es falso, eso no existe. Bien sabemos que la evolución y su hermana gemela, la involución, son tan solo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza.
y realmente se evoluciona hasta cierto punto específico, perfectamente definido, y luego viene la involución. A cada subida le viene una bajada y así sucesivamente. Realmente, como venimos viéndolo, nosotros somos máquinas, simples máquinas que sirven para el desarrollo, la manifestación de X o Y defecto psicológico. Servimos a la naturaleza, a la economía de la naturaleza. No tenemos individualidad, no somos individuos actualmente. No porque veamos simplemente el frasco y seamos uno solo, quiera decir que somos individuos, pues no. Dentro de nosotros somos múltiples. Entonces, contrario a lo que suponen las escuelas pseudoesotéricas, necesitamos ir cambiando, ir erradicando todos esos conceptos equivocados. Darnos cuenta por nosotros mismos que no somos uno, sino muchos. Y necesitamos cambiar. Y realmente con urgencia máxima. Para que estos gérmenes solares den sus frutos. De esa manera, solo trabajando sobre nosotros mismos y realmente con continuidad de propósitos, como les decía, permitiendo que el ser se manifieste, dejándonos llevar por la fuerza de la conciencia y con sentido completo de la responsabilidad, podremos llegar a convertirnos en algún momento en hombres solares. Pero esto implica consagrar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior sobre nosotros mismos. Es muy importante centrar nuestra vida en torno al trabajo interior, reconociendo que lo verdaderamente importante es lograr la autorrealización íntima del ser, sin dejar atrás pues nuestras responsabilidades físicas, reconociendo que lo verdaderamente importante es el trabajo. Lo otro es secundario, pero tenemos que hacerlo. Hay que cumplir las responsabilidades. Ahí está la sabiduría, en todo eso, en todo ese gimnasio, en la casa, con la familia, con los hijos, con la esposa, con el trabajo. Ahí está el gimnasio para sacar la sabiduría. Y entonces, aquellos que tienen la esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la evolución, se engañan realmente. Es falso. No existe. No podemos llegar al despertar de manera mecánica. Todo tiene que ser hecho voluntariamente. Nada se va a dar porque sí. Y realmente en este trabajo esotérico, pues no podemos darnos el lujo de la versatilidad. De hoy sí trabajo, mañana no, de esas ideas veletas, ¿sí? Que hoy trabajo un poquito, mañana descanso, eso no sirve, ¿sí? Aplazar el error, totalmente falso, totalmente equivocado también, decir, no, cuando tenga plata, espérenme un ratico, ¿sí? Espérenme un ratico, voy a trabajar, voy a comprar esta casa, y apenas tenga la casa, ahí sí me pongo las pilas. Eso es falso, ¿sí? Realmente eso es falso, eso no existe. O sea, no podemos nosotros acomodar nuestros propios criterios. Realmente el experimento solar es totalmente distinto. Va más allá de nuestros criterios egoicos. Y realmente no es fácil. No es fácil convertirnos en hombres solares mientras carguemos esa fuerza lunar. Ahora, tenemos esa fuerza lunar que son los yoes, como hemos venido mencionándolo, ellos tienen atrapado el 97% de conciencia, es decir, tenemos un 97% de fuerzas lunares dentro de nosotros, de efectos. Más encima, pues tenemos una doble influencia lunar, porque externamente existe la luna visible y la luna invisible, que son las dos lunas de la Tierra. La segunda de ellas pues es Lilith y se halla un poco más distante que la luna blanca, que la luna que nosotros conocemos. Los astrónomos pues ellos ven a Lilith como una lentejita, o sea,
porque está muy distante y es muy pequeña. Esta luna es una luna negra. Mas sin embargo, a pesar de estar tan distante y ser tan pequeña, pues realmente tiene unas fuerzas egoicas siniestras. Entonces estas fuerzas siniestras del ego llegan a la Tierra por Lilith, desde Lilith, y producen en nosotros resultados psicológicos infrahumanos y bestiales. Realmente todos esos crímenes de la prensa roja, asesinatos monstruosos, violaciones increíbles, o sea, que uno diría, ¿cómo puede estar esto? ¿Cómo puede ser una persona capaz de hacer una cosa de estas? Pues está generado por esta influencia lunar del Lilith. Eso que hablan de los lunáticos, pues es real, o sea, realmente la luna tiene una influencia sobre el comportamiento humano, sobre nosotros mismos, pero no es una influencia positiva, es una influencia negativa que nos lleva a lo peor. Ahí por eso vemos esos cuentos antiguos del hombre lobo, ¿sí? Que era una persona común y corriente, pero que ante la luna llena, pues se convertía en un animal. Y realmente es así. Entonces, ¿por qué? Porque esa fuerza lunar lleva al desarrollo de esas fuerzas animalescas nuestras. Alimentar es a los yoes, a los defectos. Entonces, necesitamos salir de esa doble influencia lunar, tanto de la influencia externa de estas dos lunas, Lilith y la luna blanca, y la influencia interna nuestra de los yoes. Y realmente es necesario, es urgente que nosotros veamos la importancia de entregar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior, dedicarnos verdaderamente a nuestro propio trabajo interior, al trabajo del desarrollo de la conciencia, al trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es importante que veamos lo realmente urgente que es. Si no nos damos de cuenta de esto, tarde que temprano seremos tragados por el mar de la vida, degenerando inconscientemente en los mundos infiernos. Entonces, y pues lo grave de todo esto es que no poseemos una verdadera individualidad. Y si no hay individualidad, pues no hay centro de gravedad permanente. Entonces necesitamos ir estableciendo ese centro de gravedad poco a poco en torno al trabajo interior, para en algún momento desarrollar esa fuerza solar dentro de nosotros. Y realmente pues hay muchas disculpas, hay muchas excusas, hay muchas cuestiones, hay muchas evasivas para trabajar. Y realmente debemos ser serios y ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Para poder salir de ese estado y no dejarnos engañar, llevar por esas evasivas y empezar a trabajar verdaderamente. Sin embargo, pues tenemos un pequeño margen de libre albedrío y pues este conocimiento, esta sabiduría universal en torno al trabajo práctico, en torno al trabajo del despertar de la conciencia. Estos 2 aspectos pues nos pueden servir, nos van a servir para nuestro noble propósito de lograr la autorrealización íntima del ser. Esto es una conferencia, realmente es una conferencia fundamental y es una conferencia muy importante y necesitamos ver la importancia que tiene, reflexionar en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro Padre, y darnos cuenta de la importancia de iniciar el trabajo, ¿sí? Muchos otros pues lo pueden ver como algo general, algo ambiguo, ¿sí? Y pues buscan es que otra escuela pseudoesotérica pues les digan, no, eso de eliminar los defectos, eso no era cierto, eso que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, que aquí, que allá, buscan es lo fácil y no podemos admitir esos pensamientos de facilismo en nosotros mismos. Realmente no podríamos llegar al despertar sin un esfuerzo.
Y pues, pero lamentablemente sucede que las personas son así, somos así, marionetas controladas por esos hilos invisibles, sin una continuidad de propósitos. Entonces, compañeros, hemos llegado al final de la conferencia. Espero el tema haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas, tanto acá en los comentarios como también a través de los grupos de WhatsApp. Ahí vamos a estar atentos a resolverlas. Las dudas, también se les va a enviar el material correspondiente a cada conferencia, a fin de que ustedes en sus tiempos libres, en sus espacios, pues puedan ver y escuchar las conferencias. Entonces, compañeros, muchas gracias. Nos veremos en el próximo tema, en la próxima conferencia, que es la conferencia número 35 de la fase A, que son explicaciones sobre la familia y los apegos. Entonces, muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima conferencia.